En este tutorial aprenderemos a crear nuestro primer componente, para imprimir mensajes en consola. Empezaremos usando un proyecto nuevo. En este proyecto, crearemos la carpeta Components. Y dentro de la carpeta Components, crearemos una carpeta con nuestro nombre de usuario. Y dentro, crearemos la carpeta con el nombre de nuestro componente. En este caso, nuestro componente se llamará PrintMessage. En esta carpeta crearemos una escena. En este caso será de tipo Node, y se llamará PrintMessage. A esta escena, le agregaremos un script que se llamará igual que la escena. Ahora eliminamos los comentarios, y solo dejamos la función ready. Agregaremos una variable export de tipo string. Y arriba de la variable agregamos un comentario con doble hashtag, para que nos aparezca la descripción en el editor. Después en la función ready, agregamos print, para mostrar el valor de la variable en consola. Y listo, podremos ver en el editor el campo de esa variable. Probar nuestro componente. Ahora vamos a crear un ejemplo, para que los demás puedan probar nuestro componente. Dentro de la carpeta de nuestro componente, crearemos una carpeta llamada Demos. Y crearemos una escena que se llame Demo, más el nombre del componente. A esta escena, le agregaremos el componente que acabamos de crear dando clic derecho, y seleccionando Instantiate Child Scene. Después seleccionamos el componente que acabamos de crear, y damos clic en Open. Podemos escribir un mensaje, en la escena que acabamos de instanciar. Y finalmente ejecutamos la escena actual, dando clic en el siguiente icono. Podremos ver que se muestra automáticamente nuestro mensaje en consola. Sin embargo, hay algunos problemas. Por ejemplo, nuestro componente solo se puede usar una vez. Y si quisiéramos utilizarlo más veces, tendríamos que crear más instancias de este componente. Además, se ejecuta automáticamente, y puede que nosotros queramos escoger el momento en que se ejecute. Mejorar nuestro componente. Para resolver el problema que tenemos, removeremos el código de la función ready. Y crearemos nuestra propia función. A esta función la llamaremos print-message, y como parámetro agregaremos el texto que queremos imprimir. Dentro de la función, verificamos que el texto que se envíe no esté vacío. Y si no está vacío, podemos imprimir en consola ese texto. Ahora podemos imprimir el mensaje desde el nodo padre. Agregamos un script al nodo principal. Y a ese script, le agregamos el siguiente código. Primero cargamos el nodo hijo. Y ahora podemos invocar la función que creamos en el nodo hijo, desde el nodo padre, usando el siguiente código. Aquí invocamos la función PrintMessage, que está en el nodo hijo. También podemos agregar el siguiente código. Este código detecta cuando se pulsa la tecla de dirección hacia arriba. Y después invoca la función print-message, del componente hijo. Si lo probamos en consola, veremos que se imprime el mensaje que agregamos. Y si pulsamos arriba, también funcionará y veremos el mensaje que agregamos. En resumen, como puedes ver, nuestro componente ya se puede reutilizar en distintas partes de nuestros proyectos.
Además es dinámico, porque podemos cambiar el valor del texto. Sin embargo, aún hay más cosas que podemos hacer con él. En próximos capítulos, aprenderemos otras formas de utilizar y mejorar este componente. Además, crearemos más componentes sencillos. Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.